Está usted viendo Sabiduría, Ciencia y Fe y estamos tocando el tema de Cristo en el mundo moderno, de qué piensa la gente de Jesucristo. Hemos hablado un poco de los que no creen en la divinidad de Jesucristo, hemos hablado también un poco de algunos ateos, de algunos, pero nos vamos a fijar ahora en, después de ver el tema en los orientales, hermanos separados, vamos a ver ahora en el anglicanismo. Los anglicanos, como saben ustedes, son unos cristianos que se separan de la obediencia del Papa por aquel famoso rey, Enrique VIII, que quiere y le pide al Papa que anule su matrimonio con la hija de los reyes católicos. Los papas no querían tampoco enojarse con los reyes católicos, que en aquella época tenían el poder en la mano, y entonces pues sostuvo el matrimonio válido. Entonces este señor Enrique VIII, como sabemos, se encabritó, por no decir otra cosa más fuerte, y rompió con el Papa, y desde entonces tenían el mismo catecismo que nosotros. De hecho, pensaban igual que nosotros. Lo único era que organizó una persecución tremenda contra todos los que no estaban con él. Recordemos al mártir Tomás Moro, etcétera, 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 ¿no? Ahora, cuando se pregunta qué diferencias teóricas, yo recuerdo haber bautizado algunas anglicanas aquí, en Guadalajara, y que realmente cuando me enseñaron su oración, su libro de oración, el Prias famoso de oraciones, pues era igual que el nuestro, solamente que en inglés. Igual que en inglés, pero sin embargo no se han dedicado ni les ha interesado por lo general la cuestión que podemos llamar teológica de fondo, ¿no? Así encontrar grandes teólogos protestantes de tipo, anglicanos. Los anglicanos no quieren que les llamen protestantes, no va por ahí, ¿no? Entonces es difícil porque no hay ninguna doctrina que teológicamente sea específicamente anglicana. Lo que hay es un sentido de la liturgia. También insisten mucho, como los orientales, en la cuestión litúrgica, vestimentas, grandes templos, grandes imágenes, todo este tipo de cosas. Y luego el carácter cósmico de la redención. O sea, que tiene una visión de la redención más que personal de cada uno de nosotros, también cósmica, que también la tenemos nosotros. Cristo es la famosa frase que tienen los ingleses, Lord and Savior. Es Lord y Señor, Señor y Dios. Señor y llámalo como quieras, ¿no? Es Lord y Señor, es lo que ellos tienen. Me acuerdo de una frase que me parece que resume muy bien lo que quisiera decir, que es de un anglicano, de un tal John Wesley, que cuando alguien le preguntó qué era el anglicanismo, qué era lo que él creía, decía: usted busca, señor, una religión filosófica. Esto le decía William Law a John Wesley. Pero eso no existe. La religión es la cosa más simple del mundo. Nosotros amamos a Dios porque Él nos ha amado primero. Así de simple. Pues tienen razón. Eso es la religión. Claro, eso no es la teología. Cristo nos ha llamado a cada uno de nosotros. En eso están de común con nosotros los católicos, ¿no? Pero el sentido de esto se manifiesta, por ejemplo, en los grandes músicos, en esas grandes composiciones que hay, en donde se ve la superioridad, se ve la majestad de Dios, como que en el fondo en eso son un poquito ingleses, ¿no? El sentido del rey, el sentido del señor, el sentido del lord, la cámara de los lores, ¿no? Todo este tipo de cosas. Bueno, pero de hecho cuando llega uno al fondo, pues claro, han roto la cuestión sacramental con nosotros, pero seguían teniendo los sacramentos que teníamos nosotros, aunque para ellos eran señales ineficaces de la gracia. Cristo en la Reforma. Vamos a ver, esto ya es un poco más importante para nosotros. ¿Quién es Cristo para un protestante? Claro, habría que decir, es que ya no hay protestantismo. Ahora hay señores que se dicen protestantes, pero que cada quien interpreta la Biblia como quiere y, por lo tanto, cada individuo en principio es un protestante, que puede o no puede estar de acuerdo con el otro. Si no se pone de acuerdo será porque interpretan la Biblia de una manera diferente, incluso la misma Biblia, ¿no? Entonces, el problema del luteranismo y de los que han venido después ha sido el racionalismo. Es decir, el que, por una parte, intentar explicar lo que dice la Biblia solamente por la fe, prescindiendo de la razón. Ya sabemos que Lutero es un enemigo del tomismo, es un enemigo de Santo Tomás, es un enemigo que además dice ferozmente que realmente hay que rechazar la fe. ¿Por qué? Mejor dicho, hay que admitir la fe y no llenarla de justificantes.
Nada de coger la razón para explicar la fe, la razón para defender la fe, la razón para propagar la fe. No, la razón es la prostituta del diablo, hay que pisotearla, como hay que pisotear la teología de Santo Tomás, porque explicar es no creer. Creer no es buscar explicaciones, creer es admirar, es admitir, no es andar discurriendo, no es andar razonando. En eso se diferencian radicalmente de nosotros. Entonces, claro, aquí sí hay realmente un montón de problemas, porque en el siglo XIX han surgido una serie de crisis del liberalismo y del racionalismo que han llevado incluso hoy muchos protestantes no admiten que Jesucristo sea Dios. La teología les tiene completamente sin cuidado. Pues leen la Biblia, cogen de la Biblia lo que les interesa, lo que les gusta, y por supuesto han mandado a volar los 8 primeros concilios, tanto Éfeso como Macedonia, como Calcedonia, como todos estos que hubo en aquella época de los siglos IV al VIII, insisten en que Cristo es el Salvador del mundo, pero de un mundo que no es el mundo que nos explica la filosofía, ni la ciencia, ni la técnica, no, el mundo, como lo vemos, no interesa más. Dios es el Salvador del mundo y la humanidad como que se esfuma, como que realmente les ha faltado a los protestantes actuales la filosofía de la creación. O sea, se han quedado con la Biblia y no se han dado cuenta de que Dios es un Dios creador, que se ha encarnado en este mundo para explicar lo que es el mundo y para enseñarnos a caminar por este mundo. Sí, hablan de Cristo como Dios salvador del mundo, pero la humanidad como que se esfuma. Los argumentos un poco razonables no sirven para nada. Insisten en la humillación de la humanidad de Jesucristo. Por eso ellos desarrollan la teología de la cruz, en contra de la teología de la Pascua, que tenemos nosotros con los anglicanos. La teología de la gloria. Dios ha venido para ser la gloria del universo. Pues no, insisten al pie de la letra, se hizo pecado por nosotros. Ha aceptado ser maldito sobre el madero de la cruz. Desconfían de todo tipo de glorificación, de la naturaleza humana. Es más, no les interesa, no hablan prácticamente de eso, tanto de Cristo como de los fieles. La resurrección de Cristo es un acontecimiento sobre todo escatológico. Los protestantes, un poco como los judíos, piensan que el Mesías vendrá al final y que al final vendrá la resurrección. Por eso ahora cuando uno se muere, ya resucitó, dicen ya. En algunos protestantes cuando entierran a personas de este tipo, ¿no? Han caído o en el monofisismo, negar que Cristo tiene dos naturalezas, divina y humana, sin mezcla, sin confusión, sin cambio, cosas de ese tipo, o en un nestorianismo. Acaban admitiendo una persona de Cristo que no es ya la persona divina. Se han cargado lo que tanto costó hacer en aquellos siglos que van del IV al VIII de nuestros padres de la Iglesia. Y pues luego tienen cosas muy diferentes sobre la Eucaristía. Hay quien cree en la presencia real, hay quien habla de una presencia dinámica, hay quien dice que simplemente es una cena, es una merienda entre amigos, no pasa de ahí. Sí, admiten una cierta presencia dinámica de la cena. Los calvinistas parecen que después de la resurrección la humanidad de Cristo no ejerce ya ninguna función. Vamos ahora con los católicos, que es lo que nos interesa. Los católicos tenemos la fe que viene de 200, 300, de 20 siglos. Ahí se da un equilibrio entre lo humano y lo divino. Como sabemos, ya iremos explicando poco a poco cómo va surgiendo el cristianismo, las creencias que tenemos, cómo aparece el credo, cómo aparecen los evangelios, cómo aparece en todo esto, pero tenemos en los evangelios, pues, y en el Nuevo Testamento. Incluso una cosa muy importante que no se comenta, pero que habría que decirlo. Por ejemplo, si suprimiéramos, no conociéramos los evangelios, solo con el resto, los libros del Antiguo Testamento son 27. Como son 4 evangelios, pues simplemente, si suprimimos esos 4 evangelios, tendríamos todo lo que dicen los evangelios. Prácticamente se podría escribir un evangelio completo con
lo que ha quedado en las veintitantas cartas en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas que en el Apocalipsis y los demás libros del Nuevo Testamento. Esa es la realidad. Por tanto, hay que volver. Sabemos que en este siglo que hemos pasado se discutió tanto y los protestantes pues negaron las verdades de Éfeso, la Virgen Madre de Dios, de Nicea, Jesucristo es verdaderamente Dios, no es simplemente un hombre que tiene una filiación divina muy extraordinaria. Constantinopla, Macedonio, es condenado porque niega la divinidad del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quedan perfectamente armonizados en los 800 años, del 4 al 800, del 400 al 800, donde en Oriente y en Occidente se va haciendo toda una teología que es la que tenemos hoy, la verdadera, sin cambios, sin confusión y sin cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, pues realmente nosotros creemos en Cristo como nos lo pintan los evangelios, una persona divina que tiene dos naturalezas, divina y humana. Dos naturalezas que la humana tiene alma, y tiene, porque algunos llegan al alma, que además no son dos personas, es una sola persona que asume la naturaleza humana. Por tanto, son una persona y divina, que es Jesucristo, con dos naturalezas, divina y humana, con dos entendimientos, divino y humano, con dos voluntades, divina y humana. Esa es la realidad. Y esas dos naturalezas están unidas en la persona, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Esto lo dijo Calcedonia. Son las grandes verdades que sostenemos hoy. ¿Y todo eso a qué lleva? ¿A qué lleva? Pues hombre, aquí hay matices. Por ejemplo, a veces nos vamos un poquito a lo franciscano, por la humanidad, por los animales, por el mundo, por ejemplo, el pesebre, ¿no? Pues está muy bien. Cristo ha nacido en un pesebre y es bueno, pero no olvidarnos que es un Dios. No humanizarlo tanto, que de repente nos quedamos ya sin Dios. Es un niño muy bonito, es un niño muy carismático, es un niño Dios, que irá creciendo y será un joven Dios y un maduro Dios. Esto no lo podemos olvidar, ¿no? Porque hay pesebres nestorianos. ¿Por qué los llamamos nestorianos? Porque nos hemos quedado simplemente en Jesucristo, pero sin persona divina, sino más como persona humana. O esas cosas que a veces ciertas deformaciones en la piedad, por ejemplo, en llamar a Jesús mi chucho, mi chuchito. Hombre, está bien Jesucito, así personalmente, pero así públicamente dignificar a Cristo como Jesucito o chuchito o como mi patrón, es humanizar demasiado la figura de Jesucristo y olvidarnos de que es Dios. Por tanto, hay que tener mucho cuidado, porque aún entre los católicos se dan estos temas. Dios es Dios y toda la soberanía divina la tiene Dios, y Jesucristo, en cuanto Dios, es soberano supremo, en cuanto hombre, es un hombre que ha muerto por nosotros, todo eso, ¿no? Por tanto, recordar, por ejemplo, no es que yo le quiera echar la culpa ni mucho menos a San Francisco, que sabemos que para un mexicano San Francisco es con la Virgen de Guadalupe lo máximo que podemos encontrar, pero qué curioso, Jesucristo, que dice que fue el que hizo el Via Crucis no termina en la resurrección, termina bajado de la cruz y entregado a su madre y enterrado. Oye, ¿no te pares ahí? Ahí no termina el cristianismo. El cristianismo no termina en la muerte, no termina nunca, termina en la resurrección, y la resurrección es para la eternidad. Por tanto, cuidado con estos Via Crucis que acaban en el sepulcro, o con estos pesebres que son puro sepulcro, o también irnos por el otro lado, que es el de admitir tanto la divinidad de Jesucristo que nos olvidamos de su humanidad, ¿no? Como se dice, es el Dios de la misericordia que está en la hostia. Se ve no solo la presencia de Dios, hay que ver también el hombre que está ahí en la hostia. Dios lo hará todo. No, Dios ha hecho lo que tenía que hacer y nos ha pedido que nosotros también hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos con lo que han deformado, y que no se enojen los teólogos de la liberación, que son más liberadores que teólogos, pero en fin, porque algunos han llegado a conclusiones francamente negativas,
que han motivado que el Papa tuviera que darles una llamadita de atención. La liberación está en el canon de la misa. Jesucristo es liberador, pero nos ha liberado del pecado y de todas las consecuencias del pecado. No podemos quedarnos con las consecuencias sin pecado. Eso es un poco lo malo que han hecho los famosos teólogos. Por ejemplo, suma así rapidita de barbaridades de los teólogos, mejor, de las teologías, de algunas teologías. No digo que haya buena voluntad, no ayuda a que nos haya ayudado un poquito también a darnos cuenta de que también había que hablar de que el hombre hay que liberarlo de las podredumbres que la masificación nos ha llevado. Estamos completamente de acuerdo. Pero no puedo decir que Cristo no es sumo ni eterno sacerdote. Eso es una herejía. Y hay algunos que lo han dicho. Cristo, no. Cristo es sumo y eterno sacerdote. Que no es sacerdote en ningún sentido. Jesucristo es sumo sacerdote, en el sentido pleno de la palabra. Que su muerte no fue sacrificio, sino un hecho político liberador. Fue un sacrificio auténtico, sacrum facere, hacer sagrada una realidad, como era la muerte de un Dios en la cruz, por supuesto. Además de que han podido aparecer muchas liberaciones. Que no es propiciatorio por los pecados. Entonces, ¿para qué murió? Que no es víctima por cuya inmolación quiso Dios devolvernos su amistad. Pues si la redención fue para redimirnos a todos del pecado, por supuesto, eso era como muy importante, ¿eh? Entonces no nos engañemos a eso. Que no es hijo de Dios, que no se supo hijo de Dios, ni que proclamó hijo de Dios. No has leído el Evangelio, ya hablaremos de esto, porque luego viene todo esto que estoy diciendo, vamos a justificarlo con los Evangelios y justificando los Evangelios. Que no es persona divina, por aquí no paso. Es hombre y es persona divina. Es que si es humano tiene que tener un momento. ¿Por qué? Porque persona es el portador de una naturaleza espiritual. Y Cristo era portador de una naturaleza espiritual, además de divina. Que no se supo hijo de Dios, que no tiene naturaleza divina, pues ya nos hemos cargado a Jesucristo. Entonces es un muñeco que me presentas ahí, que hizo cosas muy bonitas, pero como podía ser cualquiera de estos que los tontos de hoy ponen y los sacan todos los días en las fotografías, tal, haciendo el ridículo casi siempre, ¿no? Ser perfecto porque alcanzó la máxima posibilidad humana de unificación con el infinito. Esto me huele a Hegel y a Boff, que es el que lo dice. Ser perfecto porque alcanzó la máxima posibilidad humana de unificarse con el infinito. ¿Qué infinito ni qué madres? Hombre, por favor, Dios es infinito. El mundo no es infinito, es finito, ha sido creado y tendrá término. No nos engañemos. No fundó la Iglesia, pero sí predicó el reino. El reino que predicó es la Iglesia. Esto no se puede un poquito tirar al aire, porque es lo que estos señores hacen. Todo esto nos sirve, o nos debe servir, pues para darnos cuenta de que realmente estamos en un punto importantísimo. Estamos en un mundo donde todo el mundo cree que tiene la razón, donde no hay razón, pero todo el mundo cree que tiene la razón, donde se odia la razón, pero todo el mundo acude a la razón. Y que, pues, claro, se nos han caído todos los dioses que íbamos forjando. Quitamos a Dios. Masonería del siglo XVIII, impersonalismo del siglo XVIII, Revolución Francesa, Revolución Inglesa, Revolución Industrial, Revolución Geográfica. ¿Y qué? ¿Qué hemos revolucionado? Nada. Seguimos tan pobres como hace tantos siglos. La gente pisoteada, la gente masificada, muriendo en el Atlántico y en los mares que los hemos convertido, como dice el Papa, en cementerios. El egoísmo a todo ar. Y los que siempre han querido mangonear Inglaterra con Estados Unidos, mangoneando todo lo que pueden y fregando todo lo que pasa, eso hay que decirlo. Cuando digáis que no, a mí no me vengan con yihadistas, los yihadistas los han fundamentado y los han apapachado los ingleses, no todos los ingleses, los ingleses. Nos están engañando como a chinos y eso me molesta mucho. No me gusta que me hagan tarado. Ya soy paso un patante para que encima vengan a hacerme más. Y vas leyendo las cosas y no te vas dando cuenta de lo que está pasando, ¿no? ¿Quién es el culpable de lo que pasa en Oriente Medio? Los ingleses con los americanos. Está probado. Hay libros que lo escriben. Está testificado, está escrito, aparece en los libros. ¿Quién hace caso? Ah, no. Andan defendiendo una cosa, lo que quieren es cargarse el Oriente Medio porque no quieren tener gentes poderosas que puedan ocultarles el manejo económico que lo tienen los de siempre. Esa es la realidad. Perdonen que sea así de claro. Y si no se lo creen, pregúntenme, que tengo un libro donde se demuestra todo esto, escrito, por cierto, por un agente soviético, con los datos, la prensa, dónde ha salido y lo que has de discutir. No hablo de memoria.
Esta es la realidad. ¿Muy triste? Sí, muy triste. Muy triste. Entonces, ¿qué hacemos? Convertirnos en auténticos cristianos. Convertirnos en auténticos cristianos. Que no es ir a la iglesia, es vivir cristianamente fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia templo, no de la iglesia comunidad. Esto es lo importante. Hoy no hay un solo país en el mundo que respete las leyes católicas, que respete los 10 mandamientos, que respete los 30 derechos humanos. ¡Nadie! O dime uno. El Vaticano, si lo quieres llamar a eso, pues sí, el Vaticano sí, pero ahí no hay leyes prácticamente más que el Código de Derecho Canónico. Punto. Son las leyes de la Iglesia y son 3 kilómetros cuadrados. Pero dime ahí fuera, yo no puedo votar en ningún país. Porque tengo que votar el lobby, tengo que votar la eugenesia, tengo que votar el divorcio, tengo que votar el asesinato de los niños en el vientre de la madre. Yo no puedo votar en ningún país y no voto. Ni en España ni aquí. No voto. ¿Qué vamos a hacer? Volver a Jesucristo, que es el hombre querido por Dios, divino, para enseñarnos a que el hombre pueda llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Y para eso nos ha creado, divinos. El hombre es la imagen finita de Dios infinito. Cristo es la cara divina del hombre y el hombre es la cara divina de Dios. Esa es la realidad. Pero no lo queremos escuchar. Inventamos 100.000 teorías, que el modernismo, que la modernidad, que la no sé cuántos, que la no sé qué, cosas que van pasando, y al final, ¿qué queda? La realidad, la triste realidad que estamos viendo. Pues, de momento me despido de ustedes. El siguiente programa hablaremos de las interpretaciones racionalistas, para que veamos un poco por dónde han ido los racionalismos a la hora de explicar estas cosas, y pues sigan ustedes en María Visión, sigan ustedes con nosotros, sigan ustedes pues con una emisora que quiere afirmar la verdad y que quiere no engañar. Nos podemos engañar, yo también me puedo engañar. Me han engañado y me he engañado varias veces, por supuesto, lo reconozco, porque cuando buscas la verdad acabas encontrándola. Sigan ustedes con María Visión y sigan ustedes viendo estos programas que les ayudan porque les hablan de Dios y con Dios de la verdad y de la veracidad.